Semana del 3 al 9 de agosto. Lectura semanal de la Biblia. Jeremías 22-23. Reciban un cordial saludo y bienvenidos a la sección Tesoros de la Biblia. Esta semana analizaremos qué importante es tener buenos pastores. Una de las mayores bendiciones que Jehová ha dado a su pueblo es contar con personas que lo cuidan con amor. Cuando un pastor cumple bien su labor, las ovejas se sienten protegidas, alimentadas y seguras. Pero cuando un pastor es egoísta o irresponsable, el rebaño sufre las consecuencias. En tiempos de Jeremías, muchos de los líderes de Judá habían olvidado que su responsabilidad era cuidar al pueblo de Dios. En lugar de fortalecer a las personas, las descuidaban y las alejaban de Jehová. Sin embargo, Jehová no permaneció indiferente. Él denunció a esos malos pastores y prometió levantar pastores fieles que cuidarían a sus ovejas con amor. Analicemos 3 lecciones que fortalecen nuestro aprecio por la organización de Jehová y por quienes hoy cuidan del rebaño. Los pastores de Judá descuidaron al pueblo de Dios. Leamos Jeremías 23:2. Ustedes esparcieron mis ovejas, no dejaron de dispersarlas, y no las cuidaron. Por eso a ustedes los castigaré por sus malas acciones, afirma Jehová. Jehová llamó la atención a los dirigentes de Judá porque habían olvidado cuál era su verdadera responsabilidad. Ellos tenían la misión de alimentar, proteger y fortalecer espiritualmente al pueblo, pero hicieron exactamente lo contrario. Por su negligencia, las ovejas quedaron dispersas y desprotegidas. Ezequiel 34 amplía esta descripción. Allí Jehová dice que aquellos pastores se preocupaban por sí mismos. Se beneficiaban de su posición, pero no fortalecían a las ovejas débiles, no curaban a las enfermas, no vendaban a las heridas, no buscaban a las perdidas, ni hacían regresar a las descarriadas. En vez de tratarlas con cariño, las dominaban con dureza. Como resultado, el pueblo quedó expuesto a peligros espirituales y terminó alejándose de Jehová. Este relato nos recuerda una verdad importante. Quien recibe una responsabilidad dentro del pueblo de Dios debe ejercerla con humildad y amor, nunca buscando prestigio o beneficio personal. Con sus palabras y su mal ejemplo, los falsos profetas animaban a la gente a hacer cosas malas. Ahora leamos Jeremías 23, 14-15. Jehová dijo que había visto cosas horribles en los profetas de Jerusalén. No solo cometían adulterio y vivían en la mentira, sino que además fortalecían a los malvados, para que nadie abandonara su mala conducta. Su ejemplo era tan corrupto que Jehová comparó a Jerusalén con Sodoma y Gomorra. El problema no era únicamente lo que enseñaban, sino la manera en que vivían. Las personas suelen imitar a quienes consideran líderes. Por eso, cuando un dirigente espiritual lleva una vida inmoral, puede influir negativamente en muchos otros. La referencia adicional muestra que algo parecido sucede en gran parte de la religión actual. En numerosos lugares se toleran prácticas que contradicen claramente la Biblia, y eso ha llevado a muchas personas a pensar que Jehová aprueba cualquier forma de conducta. Pero Jehová nunca cambia sus normas. Él desea que quienes enseñan su palabra sean también un buen ejemplo de obediencia, pureza y fidelidad. Esta enseñanza también nos invita a reflexionar personalmente. Aunque no tengamos responsabilidades de anciano, nuestras palabras y nuestro ejemplo siempre influyen en quienes nos rodean. En nuestra familia, en la congregación o en el ministerio, otros pueden sentirse animados a acercarse más a Jehová o desanimarse, dependiendo de nuestra conducta. Por eso todos deseamos que nuestras acciones respalden lo que enseñamos. Los superintendentes cristianos pastorean el rebaño de Dios con dedicación y se esfuerzan por ser buenos ejemplos. Leamos 1 Pedro 5:2-3. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cuidado. No lo hagan por obligación, sino de buena gana, ni actuando como si fueran los amos, sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño. ¿Qué contraste tan grande existe entre estos pastores y los dirigentes de los días de Jeremías? Hoy los ancianos cristianos procuran cuidar del rebaño siguiendo el ejemplo del pastor excelente, Jesucristo.
Ellos dedican muchas horas a preparar reuniones, realizar visitas de pastoreo, fortalecer a quienes están pasando por dificultades, organizar la predicación y atender con cariño las necesidades de la congregación. Lo hacen voluntariamente, movidos por amor a Jehová y a sus hermanos. Claro está, son hombres imperfectos, cometen errores como cualquiera de nosotros. Sin embargo, se esfuerzan sinceramente por reflejar las cualidades de Cristo y por ser un ejemplo de humildad, amor y servicio. Por eso es importante valorar su trabajo, colaborar con ellos y orar para que Jehová continúe fortaleciéndolos. Para profundizar podemos investigar en la hermosa profecía de Jeremías 23, 5, 6, donde Jehová promete levantar un brote justo de la línea de David. Esa profecía se cumple en Jesucristo, el Rey mesiánico. Gracias a su gobierno, el pueblo de Dios disfruta de verdadera justicia, seguridad y guía espiritual. Además, Cristo continúa cuidando a sus ovejas mediante los pastores que ha establecido en la congregación. Mientras que la imagen muestra un falso maestro promoviendo la idolatría y la degradación espiritual, Jehová nos ofrece exactamente lo contrario, pastores que alimentan, protegen y fortalecen al rebaño con la verdad de su palabra. Los acontecimientos de Jeremías 23 nos enseñan cuánto le importa a Jehová el bienestar espiritual de sus ovejas. Él condenó a los pastores egoístas y a los falsos profetas porque dañaban al pueblo en lugar de protegerlo. Pero también prometió levantar pastores fieles y, sobre todo, enviar al gran pastor y Rey, Jesucristo. Hoy disfrutamos del cuidado amoroso de Cristo y de los superintendentes cristianos que se esfuerzan por imitar su ejemplo. Por eso, valoremos profundamente a los ancianos que sirven con dedicación, apoyémoslos con nuestra cooperación y nuestras oraciones, y procuremos que nuestro propio ejemplo siempre fortalezca la fe de quienes nos rodean. De esa manera, seguiremos disfrutando del amoroso cuidado del mejor pastor que existe, Jehová Dios.